tal, alumnos? Buen día. ¿Sí? Hola, profe, buen día. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, este sería entonces el programa de temas que trataríamos de ver en esta clase. Sendero de expansión. Si tomamos una función de producción, por ejemplo, la que vimos en la clase anterior, de L a la 0,7 y Q a la 0,8, con esta vamos a K a la 0,8. Con esta función de producción vamos a tomarla como ejemplo para luego calcularla, el sendero de expansión. Y habíamos obtenido como óptimos 1.56 Q a la 0,66. Esto había sido con W igual a 3 y R igual a 8. La minimización de largo plazo arrojó estos óptimos y el K óptimo 0,67 Q a la 0,66. Estos fueron entonces los óptimos de largo plazo que habíamos tenido para esa función de producción. El proceso de minimización de los costos, minimizar W por L más R por K, sujeto a esta función de producción, arrojó esos óptimos. Bueno, con esto vamos a trabajar en un ratito para computar el sendero de expansión. Antes definamos qué es lo que es. A ver. Cuando hablamos de óptimos, clases atrás, por ejemplo, que queríamos encontrar el volumen de producción, perdón, la utilización de factores, el IK, que hacía mínima el costo de fabricar, por ejemplo, 100 unidades. Este era, por ejemplo, una isocuanta para un valor de 100. Y habíamos concluido aquella vez de que el óptimo se posicionaba, por ejemplo, hemos tomado puntos, el óptimo se posicionaba acá. Bien. Y a diferencia del problema del consumidor, recuerden que el problema del consumidor era maximizar la utilidad sujeto a la recta de presupuesto. Acá lo que actuaba como una restricción era la isocuanta. Entonces la isocuanta era la que estaba fija y buscábamos dentro de todos estos puntos cuál era el punto por el cual pasaba la isocoste que estuviese más cercana al origen. Eso nos llevaría, dentro de las condiciones de optimalidad, a que el óptimo se posicione siempre en una condición de tangencia entre la isocoste y la isocuanta. Acá distingan el problema del consumidor. Cuando marcamos los bienes X y Y, en teoría del consumidor lo que yo tenía fijo era una restricción presupuestaria y yo buscaba la curva de indiferencia que estuviese lo más apartada del origen y eso me llevaba a esta condición de tangencia. Pero recuerden que en teoría del consumidor esto era maximizar la utilidad sujeto a P de X por X más P de Y por Y igual a M. Era maximizar la utilidad, pero sujeto a la recta de presupuesto que estaba fija. En producción, en la parte de producción y costos, el problema es al revés, es minimizar el costo dada
una producción. Entonces acá lo que va a estar fijo, lo que está fijo es la isocuanta y buscamos dentro de todos los puntos de esta isocuanta un punto de modo tal de que la isocosto que pase se encontrase lo más cercana al origen. Eso habíamos visto aquella vez cuando hablábamos de cuál era la interpretación del óptimo y nos llevaba a que era una condición de tangencia. Bien. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué ocurriría si en vez de querer fabricar estas 100 unidades, quisiéramos fabricar cualquier otro valor? Y esto lo hicimos luego para un Q genérico. Bien. Y esto daría lugar a y para cada una de estas podríamos tener distintas tangencias en cada volumen de producción. Acá lo estoy representando los mínimos, aproximadamente. Entonces, si yo uno todos los óptimos que se darían para distintos niveles de producción, fíjense, acá yo la restricción lo he puesto para distintos volúmenes. Por ejemplo, acá borro este pedacito para que no confunda. Entonces, acá lo que yo he graficado son isocuantas para distintos valores. Por ejemplo, para 0, 1, Q2, Q3, distintos volúmenes de producción. Y en cada volumen de producción he encontrado el óptimo. Ahora, si yo uno con una línea cada uno de estos óptimos, podría encontrar una especie de curva. Esto es lo que vamos a llamar el sendero de expansión. Sendero de expansión. ¿Qué es lo que es el sendero de expansión? El sendero de expansión lo que muestra son las distintas combinaciones de L y K que resultan óptimas a medida que yo varío de manera sucesiva la producción. Entonces yo varío la producción 0 hasta el infinito, acá si yo hago un barrido continuo con estas curvas de isocuantas y le calculo a cada isocuanta posible el óptimo, entonces busco las tangencias que se van a dar para cada isocuanta posible y luego los uno con una curva a donde se posicionan todos esos óptimos, eso es lo que se va a llamar el sendero de expansión. Entonces el sendero de expansión va a ser el conjunto de todas las cantidades de L y K óptimas que se darían para todos los volúmenes de producción posibles que uno quiera calcular. ¿Está bien? Si uno se fija, matemáticamente el sendero de expansión tiene esta estructura, acá perdón que corrijamos los ejes, tiene esta estructura, acá va L y acá va K. Fíjense que el sendero de expansión tiene la estructura siguiente, en términos funcionales. Acá. El sendero de expansión lo que hace es vincular, o es una relación funcional, que conecta el K óptimo, pero no en función del Q, como tenemos acá, fíjense acá yo tendría el K óptimo en función del Q, sino que busca una conexión entre el K óptimo y el L óptimo. ¿Qué relación habría entre el K óptimo y el L óptimo a medida que Q varía sucesivamente? O sea, si yo hago variar el volumen de producción y a cada volumen de producción le encuentro el óptimo, luego yo buscaría conectar el óptimo que se obtiene para el volumen de capital en función del óptimo que se obtuvo para la cantidad de trabajo. Y en todo esto se hace para todo Q, ¿sí? Para todos los Q posibles, pero manteniendo el W y R constantes, sin cambios. Esto está fijo, W y R no cambian, están fijos, siguen estando en 3 y 8, y lo que sí hacemos un barrido continuo para todas las para todos los valores de producción, para todas las isocuantas. Bien, entonces este sendero de expansión, repito, esto va a ser una curva que une o que muestra la relación que se va a obtener entre el volumen de producción de capital en relación
a la cantidad de trabajo óptima. Si ustedes lo ven, esta función lo que está haciendo es de alguna manera conectar el K y el L, de modo tal de que el K yo lo puedo expresar como una función de L y no como una función de Q. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcularlo en términos analíticos? Bueno, voy a tomar las expresiones del L óptimo y el K óptimo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a tomar el L óptimo y de acá voy a despejar Q. Fíjense que como los dos dependen de Q, yo podría despejar de Q de L y sustituirlo en la otra. Entonces, utilizar a Q como una variable de puente. Como los dos tienen Q en las expresiones, voy a despejar Q de uno y lo voy a sustituir en la otra. Y eso es lo que me va a permitir hallar la función K en términos de L, siempre en términos de los óptimos, para este ejemplo, ¿no? Entonces, si despejamos Q acá, ¿cuánto nos quedaría? Quedaría el L óptimo sobre 1,56 y todo esto, ¿a la cuánto? A la 1 sobre 0,66. Bien, a la 1,066. No tendré que la primera ecuación yo despejé Q y quedaría esta expresión. Luego, una vez que lo despejé, lo que voy a hacer es sustituirlo. Y fíjense que este Q, cuando yo despeje de acá, depende del L óptimo. Entonces, cuando yo lo sustituya acá, voy a lograr de que ese L óptimo se filtre en esta ecuación y ahí voy a obtener lo que decía, K óptimo en función del L óptimo. Ese es el plan para construirlo. Bueno, este K estrella, ese K estrella que tenemos acá, lo podemos calcular entonces como 0,67 por el Q, que es todo esto. El estrella dividido 1,56 elevado a la 1. Borro esto para... elevado a la 1 sobre 0,66. Noten de que esto es simplemente el K, pero el Q, ese sería el Q, pero el Q hay que elevarlo a la 0,66. Entonces, coloco un corchete y todo esto elevado a la 0,66. ¿Bien? Ahora noten de que si hacemos algunas distributivas, fíjense que este 1 a la 0,66 elevado a la 0,66 potencia a una potencia, estos exponentes se multiplican, y cuando yo multiplique, fíjense que esto se va a simplificar, y va a quedar elevado a la 1. 0,66 dividido, 0,66 es 1, en este ejemplo, y esto me quedaría como L óptimo sobre 1,56 a la 1. ¿Está? Directamente esto es 0,67 dividido 1,56 por el L óptimo. Y finalmente, este K óptimo es igual a ¿cuánto? 0,67 dividido 1,56, ¿cuánto da? 0,4294. Bien, 0,42. L óptimo. Ustedes usen 4 decimales, yo uso 2 solamente en la exposición. ¿Bien? Ok. Bueno, ahora si tuviésemos que graficar esta función, ¿cómo lo harían? ¿Cómo graficamos esta función? Una lineal. Una función lineal. Entonces, si lo representamos como una línea, no solo que es lineal, sino que es un rayo, ¿no? Porque no tiene ordenada al origen, la ordenada al origen es 0, ¿lo ven? Y la pendiente es de ¿cuánto?
Esta es la función. 0,42. 0,42. Entonces, fíjense que esto en azul es el sendero de expansión. Esa es la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? De que a medida que yo voy aumentando el volumen de producción de la firma, las cantidades óptimas que voy a decidir utilizar de capital y de trabajo, esa proporción se mantiene constante. Es como que el capital y el trabajo se van a utilizar siempre en este ratio. K sobre L se va a utilizar 0,42 en este ejemplo, que es una proporción constante. Es decir, que la proporción en la cual yo voy a utilizar capital con trabajo en este ejemplo se va a mantener constante a medida que yo vaya cambiando el volumen de producción. Si yo aumento el volumen de producción o lo disminuyo o lo varío desde 0 hasta infinito, ¿sí? Lo que está mostrando esta recta es dónde se van a posicionar los óptimos. ¿Sí? Si yo varío el volumen de producción, la recta azul, vamos a ver dónde se van a posicionar los óptimos. Y lo que me está diciendo este ejemplo es que esa proporción de uso de capital y de trabajo, esa proporción se va a mantener constante a medida que yo aumente el volumen de producción. O sea, si yo lo aumento o lo disminuyo, la proporción en la que voy a utilizar K y L va a ser constante. ¿Está bien? ¿Qué pudo haber ocurrido? Que no fue en este ejemplo. Pero puede haber ocurrido, tal vez en otra función de producción, ¿no? Podría ocurrir de que no dé una recta, ¿no? Que dé otra forma. Por ejemplo, ¿qué pudo haber dado esto? A ver, que tengo capital, trabajo, el trabajo, algunos ejemplos. Capital y trabajo. Ejemplo 1. ¿Qué hubiese ocurrido si en vez del sendero de expansión ahora me ha dado una recta? Como en este ejemplo, fíjense que la gráfica de esto es esta, ¿no? Esa es la gráfica. ¿Qué hubiese ocurrido si el sendero de expansión hubiese sido, por ejemplo, cóncavo? Si hubiese sido cóncavo. ¿Eso qué estaría diciendo? Que estaría diciendo de que a medida que yo aumento el volumen de producción, fíjense que esta firma va a comenzar a utilizar más trabajadores que capital. ¿Sí? Imaginen que cada uno de estos son los óptimos que se van dando. Entonces, a medida que yo voy aumentando el volumen de producción, en estos puntos se van a ir dando las tangencias. ¿Bien? Y si yo veo esta zona de tangencias, a medida que yo aumento el volumen de producción, la proporción de L que yo uso en el óptimo es mayor a la cantidad de capital. Entonces, en este caso, yo estaría viendo que el proceso productivo tiene una inclinación a utilizar proporcionalmente más trabajo que capital a medida que aumenta el volumen de producción. Eso sería lo que hubiese ocurrido si el sendero de expansión, si este sendero de expansión hubiese sido cóncavo. Yo estaría indicando, repito, de que si yo aumento el volumen de expansión, de producción, esta firma tendería a utilizar cada vez más trabajadores en mayor proporción. Mientras que si el sendero de expansión hubiese sido una función convexa, y yo los interpreto a cada uno de estos puntos sobre esa función naranja, antes la hicimos azul, ahora la hago naranja, como los puntos en donde se van a dar los óptimos para distintos volúmenes de producción, lo que yo puedo ver, si el sendero de expansión ahora es convexo, es que a medida que aumente el volumen de producción, esta firma tiende a utilizar una proporción cada vez mayor de capital. Bueno, si yo aumento el volumen de producción, el capital crece a una mayor proporción que lo que crece L. Fíjense que L va creciendo menos en relación a lo que va creciendo el capital. ¿Bien? ¿Se entiende? Que era lo que hubiese mostrado esto. El sendero de expansión muestra de alguna manera la proporción en la que se utilizan el trabajo y el capital, o cómo varía esa proporción de uso a medida que va incrementándose la producción. En el caso que sería una recta, como en el ejemplo, significaría que esa proporción de uso se mantiene constante. Si hubiese dado cóncava, significaría de que ese sendero de expansión, ¿sí?, significaría que a medida que aumente el volumen de producción, la firma tiene una tendencia a utilizar cada vez más capital, cada vez más trabajadores y menos capital en proporción. Y si es convexa,
estaría indicando de que a medida que aumenta el volumen de producción, la firma tiene una tendencia, en este ejemplo ahora, a utilizar más capital proporcionalmente que trabajadores. Bien, y también podríamos tener un caso mucho más global, en donde, bueno, esto podría ser cóncavo, convexo, ir variando y tener un comportamiento sin ningún patrón obvio como en los otros, en donde la proporción de uso podría subir, bajar, el ratio capital-trabajo que voy utilizando va cambiando, sube, baja, dependiendo cómo evoluciona el proceso productivo. Sería menos común, pero eso serían entonces en principios las tres posibilidades. Posibilidad 1, posibilidad 2, posibilidad 3, y esta sería, bueno, si quieren la 4, en donde es constante. ¿Queda claro sendero de expansión qué es lo que es, qué significa, cuál es la importancia que tiene para ver cómo evoluciona la proporción de uso capital-trabajo en el óptimo medida que aumente el volumen de producción y cómo se calcula? ¿Alguna duda? ¿Queda claro? ¿Sí, no? Sí, profe. Perfecto, entonces con esto cerramos sendero de expansión. Condiciones de optimalidad, bueno, es la condición de tangencia que ya hicimos. Bien. En el apunte de clase, si quieren, pueden ver más detalles cómo demostrarlo, pero sería redundante porque es similar a la teoría del consumidor. Veamos ahora las relaciones de corto y largo plazo. Dejemos demanda condicionada para el final. Relaciones de corto y de largo plazo. A ver. Este caso lo que va a hacer, bueno, acá voy a hacer una exposición solamente teórica, geométrica y conceptual de una generalización de esto de las envolventes. Recuerden que habíamos visto de que podríamos tener envolventes que podrían ser una línea recta, una envolvente cóncava, una envolvente, a ver, podríamos tener situaciones de funciones de producción que fuesen convexas en dos variables, y esto luego daba lugar a una función de costos que era como cóncava o convexa. Esto es LK y esto es Q, la función de producción. Esto me tendría que dar lugar a una función de costo total de largo plazo, que sería como cóncava o convexa. Cóncava. Cóncava. Bien. Si tuviese una que fuese cóncava, L y K, ven acá tendríamos, bueno, Q, la de largo debería ser convexa, perdón, sí, convexa, y si esto fuese una función que tuviese rendimientos a escala constantes, L y K, el costo de largo plazo debería ser lineal. ¿Está bien? Costo total de largo plazo contra Q, costo total de largo plazo Q. Estas son las relaciones que habíamos visto. Bien. Y de forma parecida habíamos hecho algo para el corto. ¿Está bien? En el corto plazo, bueno, la relación que existía entre la producción y el costo en el corto plazo. Con esa misma idea, si es cóncava, es convexa y al revés. ¿Bien? Pero en el largo plazo, ¿qué ocurriría? A ver, ¿qué ocurriría en el largo plazo? Si la función no fuese siempre rendimientos de escala creciente, constantes o decrecientes, sino que tuviese alguna especie de una combinación de estas tres, ¿no? Un equivalente a las tres etapas que teníamos en el corto plazo, pero ahora hablamos en el largo. ¿Qué pasaría si la función de producción ahora tuviese un comportamiento, a ver, arranca convexa y luego se vuelve cóncava en dos variables, ¿no? En tres variables, en 3D. No sé si se entiende ahora la gráfica. Tiene un tramo que es convexo y luego este otro que es cóncavo. Y acá tenemos Q
L y K. ¿Cómo sería entonces la función de costo asociado a este ejemplo? Costo total de largo plazo asociado a esto. Y va a ir variando. Va a ir variando. ¿Cómo arranca? Al principio Sí. debe ser cóncavo y después va a terminar siendo convexo. Claro, o sea que debería ser algo, y esto es con lo que quiero arrancar. Debería ser primero cóncavo, porque este es convexo, y luego volverse convexo. ¿Está? Esto es el largo plazo. Un detalle que tienen que tener en el largo plazo es que en el largo plazo no hay costos fijos. ¿Por qué no hay costos fijos en el largo plazo? Bueno, porque el costo fijo estaba caracterizado por aquello que habíamos puesto como el R por el K. Y en el corto plazo el R como el capital estaba fijo, eso generaba un costo fijo. En el largo plazo no hay costos fijos. O mejor dicho, los costos fijos son cero. Entonces, todos los costos de largo siempre parten desde el origen, cosa que en el corto no ocurre, porque en el corto hay un costo fijo. Ese es un detalle, ¿no? Todas las funciones de largo plazo en la versión total, ¿no?, siempre parten del origen porque no existen costos fijos en el largo plazo. El costo fijo es justamente una noción de corto. ¿Está bien? En el largo plazo yo puedo variar el uso de todos los factores. Y si no produzco nada, no tengo ningún costo. Directamente cierro, no abro la empresa, no hay ningún costo. En el corto plazo, si hay una empresa que está funcionando y decido no producir nada, los costos fijos siguen existiendo. Pagar el alquiler, pagar empleados, o siempre hay un costo fijo. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta sería la estructura natural que tendría la función de costo total de largo plazo. Ahora, en este ejemplo, ¿cómo serían los medios y los marginales? A ver, en el primero. En el primero el marginal era creciente, profe. En el primero, ¿sí?, los costos, ¿no? No las producciones. Acá quiero graficar el costo medio y el costo marginal en cada una. Siempre contra Q. ¿Cómo serían los costos medios en esto? Recuerden que los costos medios se calculaban algebraicamente. ¿Cómo calculaba el costo medio desde el costo total? ¿Qué hacíamos? Dividíamos en Q. Y en el marginal, ¿cómo lo calculábamos? Desde el costo total de largo. Lo derivaba con respecto a Q. ¿Bien? Y geométricamente, ¿cómo lo deducía? El costo medio, ¿qué es lo que era? ¿Era la pendiente de quién? ¿Del rayo o de la tangente? Del rayo. Del rayo. Entonces, si ustedes imaginan una asociación de rayos, ven que esos rayos se van volviendo cada vez más aplanados. Entonces, el costo medio debería ser una función decreciente. Acá yo la puse convexa, pero pudo haber sido lineal o cóncava, no afecta. Recuerde que en medios y totales, lo que importa es si es creciente o decrecientes. En medios y en marginales. Y si es cóncavo o convexo, es una propiedad que importa en las versiones totales. Siempre en totales, producción y costos, cóncavo y convexo es relevante. Y en medios y marginales, cóncavo y convexo no es importante, sino lo que es importante en medio y marginal si es creciente o decreciente. ¿Está bien? Enfatizamos en esto. Entonces, este es el medio, lo voy a poner en amarillo, y el marginal, si lo ponemos en naranja, debería ir por arriba o por debajo. ¿Por arriba o por debajo? Por arriba. Si el medio disminuye, el marginal, recuerden, si el promedio de su carrera disminuye, es porque están sacando notas en sus últimos finales, ¿cómo? En ¿Por el, arriba o por abajo? por Por debajo. debajo. ¿Sí? Nunca pierdan ese ejemplo. Costo marginal en naranja. Bien. En el segundo caso, el medio, ¿cómo sería? ¿Creciente o decreciente?
creciente. Y el marginal, ven que la pendiente de los rayos es cada vez mayor. ¿Y el marginal cómo sería? Por arriba. Y en el caso del costo total lineal, el medio ¿cómo sería? Constante. Y el marginal igual. ¿Está bien? Costo medio, costo marginal. Costo medio y costo marginal en cada gráfico. Bien, con esa idea, ahora, ¿cómo calcularíamos ahora la versión media y marginal de este caso, que tendría varias zonas cóncavas, zonas convexas? Este es con el que vamos a partir. Bien, ¿cómo sería este? Fíjense que el costo medio, en el primer triángulo este cóncavo, ¿cómo es? En esta primera parte, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? ¿Cómo es? Decreciente. Decreciente. Bien, porque viene esta parte cóncava. Entonces, arrancaría algo así. Algo ahí. ¿Sí? Hasta algún punto. Y luego desde ahí, esto se vuelve. Luego en la zona convexa o incluso, imaginen esta pendiente de los rayos, ¿no? Y alcanza un mínimo en algún lado donde es tangente el rayo de la curva. Y luego desde ahí comienza a ser creciente. ¿Lo ven? Entonces el costo medio tiene esa forma. Más o menos. ¿Queda claro? Fíjense que el costo medio tiene forma de U. Y esta es la versión más clásica que aparece en todos los libros de textos. Costos medios en forma de U, ya sea en el corto o en el largo. Siempre graficado contra Q, ¿no? Bien. Y el marginal, ¿cómo debería ser? Como este es decreciente, entonces el marginal tiene que ir por debajo. Bien. Y luego atravesarlo al medio en el mínimo. Y desde este costo medio mínimo en adelante, el marginal se encuentra por arriba del medio. Y eso explicando por qué el medio es creciente, ¿no? El medio es creciente porque el marginal está por arriba. ¿Está? Y ese punto en donde coinciden medio con marginal, el punto medio mínimo, ¿sí? Va a ser el punto que corresponda, por ejemplo, acá. Se trazan pequeños rayos. Fíjense que ese rayo tiene una inclinación mínima justo ahí, luego de ahí comienza a subir. Pero a su vez en ese punto ese rayo también es tangente. Entonces por eso la pendiente de la tangente y la pendiente del rayo coinciden en este punto alcanzando un mínimo, por eso se intersectan. ¿Bien? Son las mismas propiedades que ya vimos en el corto plazo, eso de medios y marginales, son las mismas. Pero lo cierto es que todo esto es largo plazo, ¿no? Esto no es corto. Largo plazo. Lo cierto es que en el largo plazo, en la versión más general, también yo podría tener funciones de costos medias en forma de U y costos marginales que lo atraviesan desde abajo, desde el punto medio mínimo. ¿Queda claro hasta acá? Con estos dos últimos diagramas es lo que voy a comenzar a trabajar ahora. Es lo que está pedido en ese último práctico que se realizan. ¿Queda claro? Entonces la forma general que tendrían los costos medios de largo y marginales. Costo medio, todo esto de largo plazo, ¿no? Costo medio y marginal de largo plazo tendrían esta forma heredada de un total de largo que tiene esta forma de S invertida, una especie de S invertida, y que provendría de una función de producción que en el largo plazo tiene distintos tipos de rendimientos a escala. Primero crecientes, después decrecientes, convexidad, luego concavidad.
¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos ahora a mezclar un poquito el corto con el largo. Ahora, recién hemos hablado de largos, ahora vamos a mezclar el corto con el largo. Habíamos dicho entonces que el costo total de largo plazo iba a tener forma de S invertida. Arrancaba cóncavo y se volvía convexo, más o menos así. Esta sería la forma que tendría un costo total de largo plazo. Ahí, ahí. Bien, entonces acá, amarillo, costo total de largo plazo con esta forma, más o menos. Bien. Acá con cuidado, que acá no sé si se nota bien, pero que no vaya a parecer que es decreciente, ¿no? Esto va siempre evolucionando, esto, ¿no? No debería ser una función decreciente. Si esto genera un efecto visual de que acá hay ligeramente decreciente, bueno, cámbienlo, pero que el costo total de largo siempre sea creciente, ¿no? Acá tengo una concavidad muy suave, pero luego impulsa. Nunca hay tramos decrecientes acá. Si eso pareciera visualmente, bueno, es una función siempre creciente. El costo nunca puede ser decreciente. No es que si yo produzco más, me va a costar más barato en total. En unitario puede ser, pero no en total. Bueno, este es el total. Ahora, sabíamos también de que este total de largo plazo era envolvente de costos de corto. Entonces podría ocurrir de que acá haya algún envolvente, entonces podríamos tener esta planta también como formas de S que le envuelven, otra que viene así, que envuelve, ¿no? Podemos hacer muchos casos de envolvente, por ejemplo acá y acá, y graficar una sucesión de costos de corto en formas de S envueltos, ¿sí? Por un total de largo que también tiene esa forma de S invertida. ¿Está? Costo, en naranja están los totales de corto plazo, he dibujado dos ejemplos para que vean que también tienen forma de S. ¿Y por qué tienen forma de eso? Porque estos provendrían de costos de corto que tienen una función de producción con las tres etapas. Recuerden que estas gráficas ya las hicimos al final del práctico 3. Ustedes habían probado de que el caso general, los cortos tenían formas estas de S invertidas. Bueno, ahora vemos que estos costos de corto, una familia de costos de corto con formas de S, podría ser la envolvente o ser envueltos por un total de largo también con forma de S. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? El total de largo envuelve a los totales de corto en forma ahora de S invertida. ¿Vamos bien? Todo esto se va a realizar siempre sin funciones, sin ninguna maquinaria algebraica detrás de esto. Esto va a ser solamente conceptual y geométrico, ¿bien? Lo cual a veces podría ser un poco más confuso o no, dependiendo del gusto de cada uno. No se hace en términos algebraicos porque es sumamente complejo trabajar con estos polinomios cúbicos en varias variables y demás. Se pone simplemente de manera geométrica y conceptual. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bueno, ahora voy a considerar tres casos. Voy a considerar tres costos de corto. Acá he puesto dos, después vamos a hacer el tercero. Bien. Fíjense que el costo medio mínimo se podría dar, bueno, si yo trazo distintas tangentes, tal vez el costo medio mínimo, tal vez, digo, se dé por acá. Y esto lo vamos a destacar como el punto
Q estrella. El punto Q estrella. Y el punto Q estrella lo vamos a proyectar acá abajo de manera aproximada. Es donde se va a alcanzar el costo medio mínimo. Ahí tenemos el costo medio mínimo. Bueno, no es tan mínimo. Más o menos, eso es lo que quería mostrar. Costo medio de largo plazo. Bien. Fíjense que en este otro, esto es lo que vamos a llamar el Q, vamos a llamar Q1. Q1, Q1. Bien. Y acá, donde se produce tangencia, nuevo punto donde está produciendo tangencia, es lo que vamos a llamar a esto Q2 estrella, como para llamarlo. Q2 estrella. Bien. En este punto, y voy a tratar ahora con a esta que lo voy a tomar como caso 1. Caso 1, esta. Esa función. Fíjense que este caso 1, fíjense que este costo de corto está hecho para un cierto volumen de producción. Este costo total de corto plazo es una función de Q y para un cierto K. En el caso 1, un K1, que me generaría esta función de costo de corto. Entonces, si este costo total de corto tiene forma de S, ya habíamos visto que el costo medio también tiene forma de S. Entonces, fíjense que en este mismo punto, acá, como acá se produce la tangencia en medios, bien, acá se va a producir una tangencia en medios. Acá se produce una tangencia en totales, acá se va a producir una tangencia en medios. A ver, esta gráfica es un poco difícil, pero puede que la tenga que hacer varias veces. Bien, ahí estaría. ¿Lo ven? Fíjense que acá, la tangencia, tendríamos esto. Y en este otro punto, podríamos tener la otra tangente. En este otro, de acá. No lo quiero hacer para no embarrar el gráfico, después lo vamos a mostrar. Pero así como el total envuelve a los totales de corto, el total de largo en amarillo envuelve a los totales de corto, el medio de largo envuelve a los medios de corto. Envuelve a los medios de corto. Y fíjense que podríamos graficar una sucesión de costos medios. Lo voy a mostrar, pero después lo borro. En este punto, acá podría haber otra función. A ver, acá podríamos tener otro. Uno que coincida, estos dos mínimos, y otro que venga por acá. ¿Sí? Entonces tal vez tengo una tangencia acá, una tangencia ahí. Está coincidiendo con otra gráfica que no puse, otra que tengamos un punto acá que haga tangencia, otro costo total de corto plazo haciendo tangencia en este mismo punto donde es acá. Entonces para cada punto de esta curva, yo tengo una tangencia entre un corto que hace contacto en la amarilla, ¿bien? Y lo mismo está ocurriendo en las versiones medias, ¿sí? En cada punto de contacto entre largo con el corto, en versión total, hay un punto de contacto entre largo y corto en las versiones medias. Entonces, los contactos en totales están sincronizados con los contactos en medias. En los mismos lugares en donde se produce contacto entre corto y largo, en la misma gráfica sincronizada, en los mismos volúmenes de producción, tenemos contactos entre medios y largos. Perdón, medios y cortos. Con medios de cortos y de largos. En los mismos órdenes. Entonces, los contactos en totales coinciden sincronizadamente con los contactos envolventes en medias. Bien. Entonces, viendo esto, yo ahora me voy a centrar en alguno
de estos casos. Voy a llamar el caso 1, caso 2 y caso 3. Lo quiero que lo resolvamos por separado. ¿Bien? Vamos ahora. ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda? Entonces, la conclusión de esto es que el total medio, el costo medio de largo plazo, tiene forma de U y envuelve en forma de U a otros costos de corto que también tienen forma de U. Es una U que envuelve a otras U. ¿Sí? En cortos con largo. Y el costo medio de largo plazo sigue siendo el envolvente inferior, al igual que lo es el total. Esta propiedad después no se va a dar en marginales, ya lo vamos a ver. ¿Queda claro esto? ¿Hasta acá? ¿Sí, no? Sí, profe. Bueno, ahora voy a ver dos casos. Primero, ahora me voy a centrar solamente en medios y marginales. Bien, vamos a hacer acá el medio. De esta forma. Y el medio de corto y el medio de largo envolviéndolo. Quisiera hacerlo. ¿Está? Bueno, acá lo que he querido poner es que... Bien, ahí está. Bueno, esto es un medio de corto plazo y esto es un medio, un costo medio en el largo. Sí, acá está. Bien. Entonces, fíjense que acá tenemos un punto, que es el punto de tangencia. En este punto en donde es tangencia, que lo que lo habíamos llamado antes el Q2, ¿se acuerdan? Y lo comparamos con este medio mínimo. Bien. Entonces lo que estamos viendo es que el caso en donde la tangencia en el corto se da con un Q2 que está antes que este Q1 estrella. Bien. Este Q1 estrella, así como es el punto en donde se alcanza el costo medio unitario mínimo de largo plazo, es lo que se le suele llamar el óptimo de escala, la escala óptima de largo plazo. La escala óptima en el largo plazo sería este Q1 estrella. Entonces, quiero que analicemos ahora el caso en donde el costo total de corto, ¿sí?, es tangente al largo en un volumen de producción que es inferior al de la escala óptima de largo plazo. O sea, prácticamente este es el caso que yo quiero que veamos. Caso 1 le vamos a llamar que es este. ¿Bien? Cuando la tangencia entre el corto y el largo se da a la izquierda de la escala óptima. Cuando la tangencia entre el corto y el largo se da a la izquierda del mínimo medio de largo. ¿Bien? ¿Cuál es la primera conclusión de esto, no? Miren acá. Fíjense que... Déjenme que ponga otro color. Este. Fíjense que esta tangencia, el costo medio de largo, envuelve al costo medio de corto, pero la zona de contacto entre el corto y el largo no coincide con el mínimo. Ven que el mínimo de corto está acá. No sé si pueden verlo. ¿Sí? Y esto le vamos a llamar Q3. Fíjense que en este punto, el costo medio de corto plazo está en el mínimo. Sin embargo, la envolvente no hace contacto en el medio de corto, en el mínimo, sino que lo hace a la izquierda. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que
lo hace a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, una de las principales conclusiones es que si yo quiero fabricar en el largo plazo este volumen, recuerden que la pregunta acá es esta, ¿no? Si yo quiero fabricar Q sub 2 estrellas, ¿cuál es la planta que yo construyo? ¿Construyo esta planta que le llamamos, no sé, planta 1? ¿O construyo otra planta más grande o más chica? Fíjense que la planta 1, al ser tangente el medio con el largo, al ser tangente en el medio con el corto con el largo, en Q2, la planta 1 permite fabricar el volumen de producción Q2 más barato que cualquier otra. ¿Está bien? Sin embargo, una planta tamaño 1, en el caso 1, en el caso 1, existe lo que se llama subutilización. Utilización de la capacidad instalada de esa planta. ¿A qué me refiero eso? Si bien es óptimo, si yo quiero fabricar Q sub 2 unidades, tengo que meter una planta 1, pero tengo que subutilizarla. ¿Por qué me refiero a subutilizarla? Porque la escala óptima del corto sería utilizarla en este volumen de producción Q sub 3. ¿Está bien? Porque si yo pienso en costos unitarios, fíjense que el costo medio es lo que me cuesta producir una unidad. Si yo quisiera alcanzar el costo medio mínimo unitario se daría en Q3. ¿Bien? Pero en Q3, esta planta, si no es óptima, va a existir otra planta. ¿Está bien? Si yo fabrico Q3, bueno, si yo quería fabricar Q3, va a existir otra costo de corto que pase por ahí siendo tangente. ¿Entendido? Este otro corto, que podemos llamar costo medio 2, si yo quisiera fabricar en el óptimo de escala, va a existir otra planta con un tamaño mayor que me permita fabricar el Q3 más barato. Por eso siempre lo óptimo en el largo plazo es fabricar en la zona de contacto entre el corto y el largo plazo, en la zona donde es tangente, en el volumen de producción donde es tangente. Recuerden que la tangencia entre corto y largo es lo que me permitía alcanzar el menor costo posible. ¿Sí? Borro esto para no confundir. Pero esto llega a una especie de contradicción, porque si yo quiero alcanzar el volumen óptimo, yo quiero encontrar la planta óptima, tengo que elegir un tamaño de planta igual a igual a 1, a un volumen, a un K1, como hemos colocado acá, ¿sí? Y a esa planta no la tengo que operar a máxima capacidad, es decir, este Q3 es lo que vamos a llamar, el Q3 es lo que vamos a llamar la escala óptima del corto plazo, ¿sí? Entonces, si yo quiero fabricar Q sub 2, tengo que fabricar una industria con tamaño Q1, ¿sí? Con tamaño Q1, y ese tamaño Q1 me va a dar lugar a este costo medio de corto, que va a ser tangente. Entonces, si yo quiero fabricar Q sub 2, elijo una planta de modo tal de que sea tangente en ese volumen que yo deseo. Y una vez que yo construyo esa planta con un determinado stock de capital, supongamos que esta es la planta con tamaño 1, ¿sí? Con función de tamaño 1, a esa planta no tengo que operarla en su escala óptima de corto. Tengo que operarla en un volumen inferior. Entonces, siempre que yo esté en un volumen de producción objetivo que se encuentre por debajo de la escala óptima de largo, siempre conviene utilizar una planta, ¿sí? Una planta con subutilización. ¿Está bien? Y esto se da al hecho de que la envolvente, el costo medio de corto, no envuelve, el costo medio de largo no envuelve a los cortos en los mínimos, sino que los envuelve en otro punto. Ven que la envoltura no pasa por acá, sino pasa por este lado. Bien. Entonces, acá es preferible utilizar una planta de tamaño Q1 y subutilizarla. Alguien podría decir, bueno, si yo quiero fabricar Q sub 2, bueno, yo voy a elegir una planta, llamémosla la planta Q3, de modo tal de que ese volumen Q2, supóngase que hace tangencia acá, y alcanza justo el mínimo ahí. ¿Bien? ¿Por qué mejor no fabricar en esta planta? Fíjense que podríamos llamarlo un Q0, un costo total de corto plazo con tamaño Q sub 0, un costo total de largo plazo con Q1. ¿Por qué no fabricar
Q2, si mi objetivo es vender Q sub 2, recuerden que todo esto el objetivo es vender Q2, ¿no? Si yo estoy en un volumen de producción objetivo de Q2, sería conveniente utilizar la planta en naranja y no en la verde. Alguien podría querer utilizar la verde porque si yo utilizo esta planta con capital K sub 0, fíjense que al volumen de producción Q sub 2 coincide con su óptimo de escala, es decir, fabrico una planta tal vez más pequeña que esta, porque tiene un capital más chico, fíjense, está a la izquierda, construyo una planta más pequeña y la utilizo en su óptimo de escala. El sentido común podría llevarnos a eso, ¿no? Si yo construyo una planta, la utilizo en su óptimo de escala, que es este, que es donde fabrica el costo medio mínimo. Pero lo que resulta contraintuitivo, y esto es lo importante, es que no es conveniente utilizar una planta chica y operarla en el óptimo de escala de corto, sino que es conveniente utilizar una planta un poco más grande, ¿sí? Con K1, utilizar una planta un poco más grande y subutilizarla. Esto es lo que puede parecer de novedoso y lo que es este teorema de las envolventes, ¿no? Conviene utilizar una planta más grande de lo obvio, ¿sí? Y subutilizarla. Y esto va en contra de la intuición que uno esperaría de fabricar una planta de modo tal de que ese volumen de producción Q sub 2, esa planta lo produzca alcanzando el costo medio mínimo de corto plazo. Entonces, si tuviese que optar entre una planta que fabrica este volumen de producción Q2, que es el objetivo, y esa planta de corto lo hace en ese volumen de producción en su mínimo, es preferible utilizar una planta más grande y subutilizarla. ¿Por qué? Bueno, claramente porque el costo de usar una planta más grande y subutilizarla es menor que utilizar una planta más chica y operarla en su óptimo de escala de corto. ¿Está bien? Obviamente que si yo ya estuviese en el corto plazo y tuviese que operarla, bueno, sí, utilizaría este óptimo. Pero como ahora estoy en el momento de planificación, en el momento de decidir cuál es el tamaño de la firma que yo tengo que emplear, si mi objetivo es fabricar Q sub 2 unidades, lo conveniente sería utilizar una planta con tamaño, superior al óptimo y subutilizarla. Superior a lo que uno esperaría. Entonces, en el caso 1 conviene utilizar una planta más grande y va a existir subutilización de la capacidad instalada. ¿Por qué va a existir subutilización? Bueno, porque esta firma todavía podría producir más barato que lo que está haciendo ahí, más barato en términos unitarios. Una unidad extra me podría costar más barato si la empleo en su escala, que es Q3. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? En este punto, ¿sí? No es óptimo, porque va a existir otra planta que, si yo quisiera fabricar Q sub 3, lo va a hacer mejor. ¿Bien? Entonces, la conclusión de esto es que si yo quiero fabricar un volumen de producción Q sub 2, que esté a la izquierda de la escala óptima de largo plazo, este es el óptimo, escala óptima, vamos a llamar, escala óptima. Escala óptima de largo plazo. Esta escala óptima de largo plazo. Si yo quisiera fabricar, yo hago un estudio de demanda y espero vender Q sub 2 y es un volumen que se encuentra por debajo de la escala óptima de largo plazo, lo que me conviene es utilizar una planta relativamente más grande de lo esperado y subutilizar. Esa subutilización tiene que ver con esta diferencia entre Q2 y Q3. Eso implica la subutilización de la planta. La planta se estaría utilizando en su óptimo si yo la emplease en Q3, porque ahí yo alcanzaría el mínimo costo de corto de la firma. Sin embargo, no es el menor costo al cual yo puedo acceder. Y eso es lo que puede sonar como contradictorio. ¿Queda clara esta parte? ¿Sí o no? ¿Vamos a otro caso? Sí, profe. Vamos a otro caso entonces. Bien. ¿Qué pasa ahora si, qué pasaría si el volumen que yo espero vender ahora se encontrase por encima de la escala óptima de largo? O sea, pongamos ahora el Q2 que se encuentre
acá. U, costo total. Perdón, costos medios. De corto y de largo. Bueno, vamos a graficar primero un costo medio. Lo voy a poner en un Q2, no sé, más o menos por acá ahora. Supongamos que esa es la costo medio de corto plazo. Y la envolvente, bueno, viene más o menos así. A ver si sale esto. Ahí está. Bueno, supongamos entonces que la tangencia se da acá. Pongamos de vuelta los nombres. Este es el que llamamos la escala óptima. Esto es lo que llamábamos el Q1. Y es la escala óptima de largo. El Q1 es la referencia, ¿no? Este es el que llamamos el Q2, que es la zona de contacto, la tangencia entre corto y largo. Y la escala óptima de corto se posicionaría, bueno, más o menos por acá. Más o menos por acá. Y eso es lo que llamaríamos el Q3. Ahí estaría el mínimo de esta. Y fíjense cómo acá es al revés, ¿no? ¿Qué es conveniente acá? Utilizar, recuerden que el objetivo en esto es fabricar Q sub 2. Yo hago un estudio de demanda y espero vender Q sub 2 unidades. Estoy pensando cómo construir mi fábrica. La construyo una fábrica más grande, construyo una empresa más chica. ¿Cuál es el tamaño que tengo que darle? Entonces ahora quiero que analicemos entonces el caso en donde Q2 es menor al óptimo, a la escala óptima de largo. Y esta es la situación que debo enfrentar y tengo que fabricar eso. Bueno, el tamaño de firma que yo debería utilizar es este. Supongamos que a este le llamamos el que está asociado a un estado de capital Q2. Q2, costo medio de corto plazo. Entonces, fíjense que acá, en este caso 2, me va a convenir utilizar una planta relativamente más chica, ¿sí? Porque ¿cuál sería la intuición? A ver, si yo quiero fabricar Q sub 2, uno podría tener en la cabeza la idea de que tengo que fabricar o construir una empresa de modo tal que este volumen de producción Q sub 2, esa firma, ¿sí?, lo produzca en su costo medio mínimo. A ver. Yo podría estar creyendo esto o esperando esto intuitivamente. Esta parte es chocante porque va en contra de la intuición. Uno podría tal vez querer producir, tengo que elegir entre dos plantas, entre la naranja y la verde. Entonces, si yo quiero fabricar Q sub 2, fíjense que mi intuición podría creer, bueno, yo debo construir una planta o una fábrica de modo tal de que a ese volumen Q sub 2, que es lo que yo espero vender, esa fábrica lo construya, lo fabrique a su menor costo unitario. Entonces yo podría estar pensando que esta es la planta que debo fabricar. Porque esta planta en verde es la que me permitiría fabricar las Q sub 2 unidades y en ese punto la firma estaría en su óptimo de escala de corto. Q3 era la escala óptima de corto, Q1 la escala óptima de largo. ¿Está bien? Sin embargo, eso no es correcto. Porque si yo quiero fabricar Q sub 2, me convendría utilizar una planta más chica que la verde. ¿Sí? Una planta más chica
que sería la naranja, y sobreutilizarla. Es decir, utilizarla más allá de su escala óptima de corto, que es Q3. ¿Está bien? Entonces, en el caso 2, ¿qué es lo que conviene? En el caso 2, estamos en presencia de sobreutilización. Sobreutilización. ¿Sí? Esta sobreutilización se debe a que el volumen de producción, ¿sí?, que yo la voy a utilizar, se encuentra por encima de su óptimo de escala. Hay sobreutilización de la capacidad instalada. Noten cómo es al revés del otro caso, ¿no? Entonces, en el caso 2, conviene utilizar una planta tal vez más pequeña que lo intuitivo, una planta más pequeña, ¿sí?, y sobreutilizarla. Mientras que en el caso 1, convenía utilizar una planta más grande y subutilizarla. Más grande en relación a lo que es la intuición, ¿no? Yo esperaría fabricar en el mínimo. Entonces, en relación a la intuición, yo debería utilizar una planta más grande y subutilizarla. En relación a la intuición, yo debería utilizar una planta más pequeña y sobreutilizarla. ¿Por qué? Porque si yo me guío por la intuición, voy a estar fabricando Q2 a un costo mayor que empleándola con esta otra, con esta sobreutilización. En este caso, si me dejo llevar por la intuición, estaría fabricando a un costo mayor que utilizar una planta más grande y subutilizarla. Está bien, esto es, insisto, es antiintuitivo y podría generar problemas. ¿Queda claro entonces, caso 1 y caso 2, lo que está ocurriendo con los costos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Profe, una consulta. En el caso 2 no es Q más grande que Q1, ¿no? Sí. Sí. Q2 más grande. Ahí está. ¿Queda claro los conceptos? Acá la justificación es puramente geométrica y conceptual. ¿Queda claro lo que estamos diciendo? Acá tienen que comparar lo que uno esperaría, la intuición natural, esa tendencia a pensar, debo operar la firma en la escala óptima de corto, es decir, en el punto mínimo. Eso no es correcto en estas circunstancias. ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora, en cuanto, bueno, ya vamos a volver a estas gráficas dentro de un ratito. Y el caso 3 sería en donde todo coincide, ¿no? En donde el Q1 y el Q2 coinciden. Sería este, ¿no? En donde yo tengo un costo medio de corto y un costo medio de largo plazo. Esto sería el volumen Q. Fíjense que en este caso, el Q2 con el Q1 coincide. Q2 estrella es el mismo Q1. Es el caso en donde el volumen de producción objetivo, el que yo deseo, coincide con la escala óptima de largo. Sería, si se quiere, el caso 3. Bien. Fíjense que esta circunstancia no depende de una decisión mía, en qué caso estoy, no va a depender de una decisión de la firma, sino que va a depender de la estructura de mercado en donde ésta participe, que es la que le va a indicar cuánto tiene que producir, cuánto espera vender. ¿Sí? Entonces, en función de los estudios de mercado, en función de la estructura de mercado le va a indicar a la firma cuánto es lo que debe producir o cuánto va a poder vender en el futuro. Entonces, la estructura de mercado aporta el dato de cuánto va a vender. Y si ese dato de cuánto va a vender está por debajo de la escala mínima, la escala óptima de largo, bueno, sería el caso 1.
si ese volumen de producción que se espera vender está por encima de la escala óptima de largo plazo, será el caso 2. Y si lo que yo espero vender coincide justo con la escala óptima largo, este va a ser el caso 3. ¿Está claro? O sea, estar en caso 1, caso 2, caso 3 es un dato que lo provee el mercado. La estructura de mercado. La estructura de mercado me va a decir cuánto es lo que yo puedo vender. O un estudio de mercado que yo realice me va a indicar cuánto es lo que yo espero vender más adelante. ¿Está claro? Entonces, el Q2 es el que se está moviendo. Puede estar acá, acá o acá, y en este caso coincide. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso, la escala óptima coincide. ¿Sí? Fíjense que también coincide con el Q3. ¿Qué es lo que era el Q1? El Q1 era la escala óptima de largo. ¿Qué es lo que era el Q3? Era la escala óptima de corto, es decir, utilizar la planta en su mínimo. Y el Q2 era lo que efectivamente quería vender. Bueno, estas tres cosas coinciden. Entonces, si el volumen de producción que yo espero vender coincide con la escala óptima de largo plazo, bueno, yo tengo que producir, yo tengo que generar o fabricar una firma, construir una firma, de modo tal de que ese volumen de producción sea tangente y de modo tal de que esa firma fabrique ese volumen de producción Q2 en su escala óptima, en su mínimo. Entonces, solamente en el caso 2, en el caso 3, que es este, coincide mi intuición. O sea, yo voy a fabricar una planta de modo tal de modo tal de que yo la emplee en su escala óptima. Entonces, en el caso 3, no hay ni sobreutilización ni subutilización. Existe una escala óptima de corto y largo. ¿Sí? La firma se utiliza en la escala óptima de producción, tanto en el corto como en el largo plazo. ¿Queda claro? ¿Sí? En el caso 3. Bueno, estas son todas las relaciones que existen con el costo medio entre el corto y el largo plazo. En un ratito voy a dar ahora las de marginal. ¿Queda claro hasta acá? Insisto, Sí, profe. en los casos 1 y 2, lo importante es contrastar con lo que uno espera, ¿no? Uno podría tener la intuición, sin conocer nada, de que tengo que fabricar en el volumen de producción que me genere el mínimo costo unitario de la firma. Bueno, eso no siempre es así. Acá va a convenir una planta más grande y subutilizarla. Acá me conviene una planta más chica y sobreutilizarla. Y sola la intuición va a coincidir si es que estoy en el caso 3. ¿Queda claro? Sí. Bien, ahora déjenme que muestre los costos marginales. A ver cómo hacen. No quiero borrar esto. Dame un segundo. Ahí está. Este es el caso 3. Y acá pegamos esto. Bien. Acá quiero borrar esto de la planta intuitiva, la que uno esperaba, para que no confunda. Borrar esta parte, ya que quedó claro. Voy a volver al caso 2 ahora, para mostrar las relaciones con los marginales. Acá y acá.
Bueno, más o menos. Marginales. Sabemos que los marginales tienen la propiedad de que siempre cortan a los medios en sus mínimos. Así como en totales y medios yo tengo propiedades de envolventes entre cortos y largos, esta propiedad de envolvente se da solamente para los medios y para los largos. Para los marginales no hay propiedad de envolvente. O sea, uno podría creer que así como los medios y los totales corto y largo se envuelven, uno podría creer que en marginales también hay envoltura. Marginales de largo envuelven a los marginales de corto. Bueno, eso no ocurre. En marginales ocurre otra cosa. Los marginales, a ver, el marginal de corto, lo vamos a poner a ver en qué color. Voy a emplear azul. ¿Sí? El marginal de corto plazo, sabemos que tiene una estructura así. Ahora déjeme que la haga. ¿Sí? Esto sería el costo marginal de corto plazo. La propiedad de los marginales es que siempre atravesan a sus medios en los mínimos. Y si el medio es decreciente, el marginal está por debajo. Y si el medio es creciente, el marginal está por arriba. Esas son propiedades estándar. ¿Bien? Cuando yo lo mezclo ahora con el largo plazo, voy a ponerlo en azul más oscuro. Cuando yo lo mezclo con el largo plazo, el costo medio, el marginal de largo plazo, también tiene que tener la misma propiedad. Tiene que atravesar a su medio de largo en el mínimo. Si el medio de largo es decreciente, el marginal tiene que ir por debajo. Si el medio de largo es creciente, el marginal de largo tiene que ir por arriba. Son las propiedades típicas que tienen que haber entre medio y marginal. ¿Bien? Pero ¿cuál es la relación? Que en vez de haber tangencia en Q2, así como lo hay entre medios de corto y largo, los marginales simplemente son iguales. Y hay un atravesamiento de esta forma. Mira. Costo marginal de largo plazo. En el punto en donde el medio de corto y de largo son tangentes, marginales de corto y de largo se interceptan. ¿Está? Ahí se interceptan. Y es la única relación que tiene que existir. Los marginales de corto y de largo tienen que interceptarse en el mismo punto en donde los medios de corto y largo son tangentes. Y luego las propiedades estándar que tienen cada uno. Cada marginal tiene que atravesar a su medio por el mínimo. Entonces el marginal de corto atraviesa a su medio de corto en el mínimo. Y el marginal de largo atraviesa a su medio de largo en el mínimo. ¿Sí? Cada marginal busca atravesar a su medio por el mínimo. ¿Sí? Y siempre que el marginal esté por debajo de su respectivo medio, el medio es decreciente. Y siempre que el marginal esté por encima de su respectivo medio, el medio es decreciente. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, este gráfico es más engorroso, por eso lo he puesto como un extra de una pizarra anterior. Esta sería la pizarra número 5, la que estamos colocando acá. ¿Bien? Y algo parecido ocurriría en esto, ¿no? A ver. Marginal de largo. Este puede que lo tenga que hacer varias veces. Atraviesa. Costo marginal de largo plazo, atravesando a su medio de largo plazo en el mínimo. Bien. Y ahora voy a representar al marginal de corto. Bien. Y el marginal de corto tiene que pasar por el medio. Sí.
Y a su vez, en este punto Q3, se tienen que tocar. Una gráfica muy difícil de hacer. ¿Está? En ese mismo punto, como acá se da la tangencia entre medios de corto y de largo, acá los dos costos, marginales de corto y marginales de largo, se tienen que atravesar. Acá en celeste, costo marginal de corto plazo. Este. ¿Está bien? Y en azul, el costo marginal de largo. A ver, lo extiendo un poquito más. Que quede más prolijo esto. Costo marginal de largo plazo. Y entonces, esta es la relación. ¿Sí? Entonces, hay relaciones que son propias de los marginales con sus medios. El marginal tiene que atravesar por el mínimo de su medio. ¿Sí? Corto con corto y largo con largo. Cada marginal atraviesa su respectivo mínimo en el medio. ¿Bien? Esas son propiedades naturales. ¿Y cuál es la conexión entre marginal de corto y de largo? Que el marginal de corto y de largo se tienen que cortar, se tienen que atravesar únicamente en el volumen de producción, en donde medio de corto y de largo son tangentes, en donde se produce la envoltura, ahí se tienen que atravesar. ¿Está bien? Acá es donde se produce el contacto entre corto y largo. ¿Queda claro? ¿Sí? Y obviamente que en el caso 3, todos coinciden, ¿no? En el caso 3, ¿sí? Todos los costos coinciden. Yo acá podría tener el marginal de largo. Acá. Y el medio de largo. Estaba en celeste. Todos coinciden. Y en donde, para no embarrar tanto, esto es costo marginal de corto plazo. Y en azul, costo marginal de largo plazo. Acá todo coincide. En el caso 3, todo coincide. Todos pasan Q1, Q2, Q3, los mínimos de corto, los mínimos de largo, los marginales. Todo se atraviesa en esa circunstancia. ¿Queda claro? Esto lo agrego entonces al final de esa gráfica. ¿Bien? Bueno, esta tal vez es la parte más complicada en términos conceptuales. Bien, pero ahí quedarían entonces los gráficos. ¿Dudas en relaciones entre marginales de corto y de largo? No, profe. Bueno, con esto entonces damos por concluido todo lo que es producción y costos. Con esto se acaba el práctico 4 y ya desde mañana daríamos los primeros lanzamientos sobre estructuras de mercado.